Ya, bacán, bacán. A ver, ya debe estar actualizando la cámara. Un segundo, por favor. Ahí está, Ya, profesor. perfecto, listo. Hola, ¿pueden escucharme? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. Ups. Chicos, el profesor va a volver a entrar.
Ya está. Lo siento, chicos, cosas que pasan en la dimensión desconocida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Disculpen. Estaba teniendo problemas, por ejemplo, con el Zoom, ¿ya? ¿Pueden escucharme, por favor? Utilicen el chat. Utilicen el chat. ¿Pueden escucharme? Utilicen el chat del salón, por favor. ¿Pueden escucharme? Ya. Listo. Tengo a Matías, ya Alison, Eduardo, Ariana, María Fe, Yara, Jefferson, ¿todo en orden? Ya. La sesión de hoy, no voy a cambiar el fondo de pantalla todavía porque lo que quiero mostrarles, lo voy a estar después, ya, la sesión de hoy está basada en la sesión 10, ya vamos a entrar al rico syllabus y vamos a ver qué es lo que hay en el menú de la sesión 10, ¿no? Y vamos a ver qué encadenamientos hay, porque recordemos, cuando nosotros estamos trabajando en historia, nosotros no podemos o entender la historia como un cuento de hadas, ¿ya? Guardan los cuentos de hadas de la Caperucita Roja o, por ejemplo, las conversaciones en el Starbucks para eso, ¿no? La historia es una concatenación de procesos de análisis, ¿ya? Y es justamente lo que se busca, ¿no? Lo que nosotros tenemos que buscar es fortalecer en ustedes conocimientos de procesos para que desarrollen más adelante habilidades analíticas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora en la sesión número 10, acuérdense que tuvimos dos clases de introducción, por eso es que la 8 es la 10 en el sílabo, es la revolución industrial, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que entender son los eventos sociales, económicos de la revolución industrial. Entonces hay que saber, por ejemplo, asociar, ¿no?, los efectos del desarrollo tecnológico de la revolución industrial con las consecuencias que se van a generar en la producción. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un tenedor de acero en el mercado? A ver, ¿alguien sabe cuánto te costaría un tenedor de acero de la más baja calidad en el mercado? Digamos que te vas de campamento y quieres comprarte un juego de cubierto. ¿Cuánto crees que te va a costar? ¿De dónde crees que habría sido hecho? Dime, ¿cuánto te costaría un juego de cubiertos en el mercado? Tener cuchillo y cuchara. ¿Cuánto crees? Del acero más barato. En cualquier mercado. En promedio. Vamos, suelta una cifra, utiliza el chat. ¿Cuánto crees que costaría? Eduardo está diciendo 3 soles. Y sí, Eduardo, aproximadamente cada cubierto te va a costar un promedio de 2 soles, 3 soles, ¿ya? Esto es algo, por ejemplo, impensable si tú tomabas en cuenta lo caro que era fabricar acero en el siglo XVI o lo caro que era fabricar acero, por ejemplo, en el siglo, por ejemplo, XVII, ¿ya? El acero era carísimo de producir. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo diablos, ya, los costos de producción se abaratan y esto permite como consecuencia una masificación de la producción, una masificación del consumo? Tú te puedes llevar, por ejemplo, a un campamento esos cubiertos y puedes tirarlos, lo cual sería de todas maneras un crimen porque es un desperdicio, pero es porque el costo de producir ese acero en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XVIII y XIX, se abarató por la revolución industrial. Vamos a ver entonces cuáles son los cambios dentro de los modos de producción, los sistemas de producción en el mundo producidos por la revolución industrial, qué consecuencias sociales, económicas, ¿ya?, y políticas generaron, y por otro lado también cómo se organiza la producción en la organización fordista y taylorista. Eso es algo que quiero dejar para el final, porque es un tema un poquito complejo, ¿ya? Hay una diapositiva de esto, no te preocupes, no te asustes, ¿ya? Es solamente la forma como la cadena de producción se organiza, ¿ya? Para dinamizar el trabajo. Bueno, vamos por ahí. Este material, por ejemplo, ya ha sido entregado a la tutora, como siempre, tenemos la hora, vamos a hacer un break de 5 minutos, ¿ya? Sé que vienen de otra clase, así que como siempre voy a tratar de hacer esa sesión lo más fluida posible para que puedan tener todo claro. La lista de fuentes, ¿ya?, del material está al final. Todos los materiales anteriores han tenido una lista de fuentes, entonces, solamente para que te estés claro de que esta lista de fuentes pues no salió de ChatGPT, no, el material no salió de ChatGPT, ¿ya? Ha salido de producción humana, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahorita, por ejemplo, al material, ¿ya? Un momento, por favor. Voy a compartir. ¿Cómo estamos? ¿Están pudiendo ver el material? Utilicen el chat, por favor, y cuéntenme. ¿Están pudiendo ver el material? ¿Pueden ver el material? Alison dice que sí. ¿Quién más, por favor? Eduardo dice que sí. ¿Ya? Vamos, acuérdense que el chat es importante para establecer comunicación en la cadena. ¿Ya? Entonces,
Bueno, este material lo acabas de recibir sobre la revolución industrial, ¿ya? La sesión número 10, que sería en realidad la sesión número 8 del sílabo, y vamos a discutir cómo se dan las consecuencias políticas, sociales y económicas, la organización de modos de producción por mismo taylorismo, ¿ya? Entonces, ya sabemos esto, diapositiva 1, y este es nuestro objetivo de la sesión, tal y cual está en el sílabo, ¿ya? El estudiante podría identificar los efectos sociales y económicos de la revolución industrial durante el siglo XIX y será capaz de asociar el desarrollo tecnológico con la organización taylorista, fordista del trabajo a inicios del siglo XX. Podrá reconocer los principales rasgos de la naciente sociedad de masas. Es importante también esto, ¿ya? Este es nuestro objetivo de la sesión. Como puedes ver, el reto de este curso es que cada tema es muy complejo. Tranquilamente podríamos armar solo un curso de un solo tema. Entonces, lo que necesitamos acá es resumir todo lo mejor posible para que tú puedas entender el proceso, ¿ya? Y que no te vengan a contar una historia porque venimos a aprender historia, ¿no? No a contar historias ni historietas, ¿ya? ¿Qué es lo que ves en la imagen de abajo? Por favor, utiliza el chat. ¿Es legal? Lo que estás viendo en la imagen de abajo. ¿Es legal o es ilegal? Ahorita. Cuéntame. Mira abajo, ¿ya? Piero dice que es ilegal. ¿Y a quién más te dicen, que cuentan, es legal o es ilegal lo que está pasando abajo? Cuénteme, es ilegal ahora, dice Matías. Exactamente, el trabajo infantil. ¿Ya? Ilegal, trabajo infantil, exactamente, Eduardo. No, ¿cuál es nuestro punto acá? Nuestro punto, por ejemplo, es que las revoluciones son procesos violentos, ¿ya? Siempre tienes que entender las revoluciones como un proceso violento, rápido, ¿ok? Brutal. Y entonces, como las cosas pasan brutalmente, la humanidad tiene que organizarse después para ver de regular, ¿ya? Pero las revoluciones pasan así. Otro punto importante, que es crucial, por ejemplo, trabajar. Eso es de que las revoluciones pueden ser políticas, pueden ser sociales, pueden ser económicas, ¿ya? A veces una revolución empieza como económica y termina teniendo consecuencias políticas. A veces termina siendo política y termina teniendo consecuencias económicas. No entiendo, profe, la revolución rusa, ¿ya? La revolución rusa es netamente una revolución, por ejemplo, ¿ya? Es una revolución política que tiene consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética termina adaptando un modelo de economía central planificada, ¿ya? Cuando se vuelve comunista. Entonces, un segundo. Entonces, la idea es esa, ¿ya? Y la revolución industrial es netamente una revolución de los medios de producción. Sin embargo, va a tener consecuencias, ¿ya? Que van a ser políticas y sociales también. Entonces, las revoluciones empiezan con una consecuencia, pero acaban con otra. Y como hay espacios desregulados, poco a poco el sistema se va a adaptar. En la actualidad, por ejemplo, tú ves a un niño trabajando y tranquilamente al papá lo van a meter preso por no mandar a ese chico al colegio, aunque sea algunas horas, y por otro lado, al empresario que emplea a este chico también lo van a meter preso, le van a poner una multa por emplear niños tranquilamente. ¿Ya? En la imagen de abajo exactamente qué es lo que, de arriba, exactamente qué es lo que ves. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En la imagen de arriba. Utiliza el chat. ¿Ya? ¿Qué es lo que ves arriba? ¿Qué está pasando arriba? ¿Qué tienes arriba ahí? Ya, exactamente, Eduardo. Tenemos, por ejemplo, toda una serie de fábricas que se encuentran, en este caso, produciendo, contaminando, sí, exactamente. Ese es un tema que ahora es moderno, ¿no? En aquellos tiempos no se veía eso de la contaminación. Sin embargo, hay que entender que las revoluciones industriales, la revolución industrial, como la entendemos, también va a plantear una nueva cosa, y esto es la transición del campo a la ciudad. Cuando nosotros hemos visto el mundo medieval, hemos visto que las ciudades existían, pero eran pequeñas, sin embargo atractivas. En el mundo medieval, el campo concentra la mayor cantidad de población, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la era moderna, la población empieza a incrementar en las ciudades y estas poco a poco empiezan a eclipsar el campo. Sin embargo, con la revolución industrial se ha producido una migración monstruosa del campo a la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente se queda sin chamba. Simple, ¿ya? La gente se queda sin chamba en el campo y tiene que buscar trabajo en las ciudades. Y en las ciudades están las máquinas. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? No te preocupes, ¿ya? Vamos a ir poco a poco con todos los contenidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver, revolución industrial, causas, orígenes, efectos. Vamos a trabajar exactamente la primera y la segunda, ¿ya?
porque tenemos que tocar Taylorismo y Fordismo. Esos son conceptos de la segunda revolución industrial, así que no podía hacer esto de la primera únicamente. ¿Ya? Lo primero, ¿dónde nos encontramos? ¿Ya? Porque las revoluciones son un proceso. Mira lo que tenemos acá. Este cuadrito te está señalando acá en qué proceso nosotros nos estamos encontrando. ¿Ya? La primera revolución industrial, ¿qué va a involucrar? Va a involucrar la mecanización. ¿A través de qué? A través de algo, por ejemplo, completamente revolucionario. La máquina de vapor. ¿Está claro? Antes la tracción era netamente animal o humana. ¿Cómo podía ser la tracción humana? ¿Cómo podía ser la tracción humana? Yo tengo tracción animal, está bien, le coloco, por ejemplo, le coloco un caballo o un carro, jalo. ¿Cómo es la tracción humana? Cuéntame. ¿Cómo sería la tracción humana? ¿Cómo utilizo el humano ahí? Utilizo el chat. ¿Qué forma de trabajo sería tracción humana? Mejor dicho, ¿ya? ¿Qué necesitaría yo? Ok, algo por ejemplo, que está más o menos acercado, ¿ya? Importante. La introducción de los procesos industriales van a volver, por ejemplo, obsoleto algo que funcionó desde tiempos de la Biblia, tener esclavos. ¿Está claro? ¿Está clara la idea? Desde tiempos de la Biblia era efectivo tener esclavos porque los esclavos son una forma de trabajo, ya que no le puedes pedir un animal, ¿me entiendes? Tú no le puedes pedir, por ejemplo, un caballo que te construya una casa, ¿me entiendes? O no le puedes pedirle, por ejemplo, un buey que te haga el desayuno. Entonces, a un esclavo sí. Entonces es importante. La industrialización, por ejemplo, a través de la propulsión a vapor y el adelanto tecnológico, va a volver obsoletas, por ejemplo, instituciones que antes eran cruciales para la humanidad, como por ejemplo la esclavitud, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? En la primera revolución industrial lo que nosotros tenemos es la mecanización, la llegada de las máquinas y por otro lado también la máquina a vapor, ¿ya? Lo que sigue, por ejemplo, va a ser la segunda, que va a involucrar, por ejemplo, que el vapor ya no va a ser el mecanismo. En el segundo, por ejemplo, lo que tenemos es electricidad y petróleo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, si el vapor es el mecanismo, ¿con qué hago yo el vapor? ¿Con qué hago el vapor? ¿Con qué fabrico el vapor? ¿Cuál es el insumo para el vapor? Utiliza, por favor, el chat. ¿Con qué utilizo, por ejemplo, con qué creo el vapor? Exactamente. Para crear, por ejemplo, el vapor, yo necesito dos insumos que son importantísimos, carbón y agua, ¿ya? Entonces, pero esa energía creada del vapor va a permitirme mover máquinas y hacer las cosas más baratas. Recuerda que la máquina, por ejemplo, la máquina no duerme, la máquina no pide vacaciones, la máquina no te pide salario, te pide reparaciones. La máquina puede trabajar toda la semana, domingos feriados. La máquina te reemplaza, por ejemplo, a muchas personas. Entonces, estos factores van a terminar generando que la máquina vuelva obsoleta a la esclavitud. Eso es lo primero. En la primera revolución, carbón-vapor. Segunda revolución, electricidad-petróleo. ¿Ya? Electricidad-petróleo. ¿Qué significa? Antes los barcos, hasta la Primera Guerra Mundial, se movían con vapor. Se movían después en la segunda con petróleo. ¿Ya? La tercera revolución industrial, que ha pasado exactamente entre los 60 y más o menos los años 80, 90, ha involucrado el tema de la informática, ¿ya? ¿Qué significa, por ejemplo, la creación de las primeras computadoras, los sistemas de automatización, ¿ya? Las primeras, por ejemplo, computadoras fueron creadas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, muy primitivas, ¿ya? Cualquier laptop, por ejemplo, de 1.500 soles en este momento las tira al suelo, ¿ya? Pero era lo que había en ese momento, te estoy hablando hace 70 años atrás, ¿ya? Ahora, después, la cuarta revolución industrial ya está hablándonos de otro escenario, nos está hablando, por ejemplo, de la robótica, ¿ya? La robótica, sistemas, por ejemplo, en la nube, coordinación digital, ¿no? Sistemas, por ejemplo, ciberfísicos, y es entonces que en la actualidad nos encontramos inclusive en otro escenario más, ¿ya? ¿Qué es esto exactamente? ¿Alguien reconoce la pintura a la izquierda? ¿Quién reconoce la pintura a la izquierda? ¿Saben quién la pintó? Vamos, un poco de cultura general. ¿Quién pintó la pintura a la izquierda? ¿Qué está pasando en la pintura a la izquierda?
¿Qué está pasando en la pintura de la izquierda? A ver, ¿pueden decirme? Analicen la pintura de la izquierda. ¿Qué está pasando en la pintura de la izquierda? ¿Quién es quién o quién parece quién? Ya, perfecto. Pierre está diciendo que el humano es semejante a Dios. Ajá. Eduardo, por ejemplo, está diciendo ya es Adán y Dios. Exactamente, Eduardo. ¿Ya? De alguna manera, juntando las ideas de Piero y juntando las ideas de Eduardo, lo que tenemos acá es que Dios crea al humano a imagen y semejanza de él. Es el famoso, por ejemplo, fresco en la Capilla Sixtina en Italia de Miguel Ángel Buonarroti, ya sobre la creación de Adán. Y tú puedes ver, por ejemplo, de que, ¿no? Dios crea a Adán y esta es la forma de las manos, ¿no? En la pintura. Y ahora, mira el otro. La de la derecha, ¿qué es exactamente? ¿Alguien me puede decir? Ya, perfecto, Piero, pero ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto acá? En teoría, en la pintura de la izquierda, la criatura está sometida a su creador. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea? La criatura, Adán, está sometida a su creador, que es Dios. ¿Cómo crees que es la relación, por ejemplo, con el nacimiento de la inteligencia artificial? ¿Quién es el que está sometido? ¿La inteligencia artificial o el humano? Cuéntame, ¿cuál es tu idea? ¿Qué opinas tú? ¿Quién tendría más poder, la inteligencia artificial o tendría más poder el humano? ¿Qué opinas tú? Acá Alison me dice la inteligencia artificial, ya, claro. Hay que entender que la inteligencia artificial, por ejemplo, está generando una revolución, pero está generando transformaciones también en el pensamiento y definitivamente va a alterar muchas capacidades o habilidades que nosotros antes teníamos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a nacer las calculadoras, la gente se fue olvidando, como decían algunos analistas, a hacer divisiones y operaciones complejas. Divisiones que antes eran mentales, ¿ya? Por la calculadora, ya te lo olvidas. Si no la tienes en el teléfono, ¿no? Es probable que, por ejemplo, también, ¿no? Las habilidades de redacción se empiecen a perder, ¿no? Entonces, definitivamente esto va a ser algo que se va a tener que crear como habilidad en el humano, pero, ¿no? Se puede perder, ¿no? Entonces, nos encontramos en una era nueva. No sabríamos decir si es que la revolución industrial, por ejemplo, entró una quinta revolución con la inteligencia artificial. Eso lo dirán los historiadores, pero nuestro trabajo ahora es justamente discutir la primera y la segunda, ¿ya? Sin embargo, todo en historia obedece un contexto y definitivamente hay que entenderlo en su amplitud, ¿no? Entonces, primero, hay que entender que la revolución industrial ocurre en Inglaterra, ¿ya? La revolución industrial debería haber ocurrido, mejor dicho, entre Inglaterra y Francia, ¿ya? Lo que pasa es que Francia va a tener una revolución política que va a terminar alterando eso, ¿ya? Esa va a ser la revolución francesa. Entonces, la revolución industrial, por ejemplo, se da en Inglaterra por sus condiciones particulares. ¿Qué cosas tiene Inglaterra que la harían interesante para el surgimiento de este proceso? Primero, es una isla, ¿ya? ¿Qué significa eso? El gasto militar no es el mismo que el continente, ¿ya? Por ejemplo, Francia está al costado de España y está en guerra constante con España, ¿te das cuenta? Entonces los franceses tienen que gastar más dinero en proteger sus ejércitos de los españoles y viceversa. Inglaterra no tiene ese problema, ¿ya? Entonces los gastos militares se pueden reinvertir en gastos de desarrollo, ¿ya? Por otro lado también, tienen muchas minas de carbón, hierro y tienen ríos para la navegación. Por otro lado también, es el lugar donde ha desarrollado de alguna manera con más fuerza el capitalismo junto con la zona de Alemania. Entonces, esto también va a ayudar, ¿ya? Recordemos que con lo que nosotros hemos estado viendo ¿cómo se llama? En las clases anteriores, España va a retrasar su capitalismo porque tiene fluidez de oro y plata, Inca y Azteca. Así que no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, también, otro detalle más es que hay apoyo de la corona a las inversiones, ¿sí? En otras palabras, la corona inglesa está, por ejemplo, apoyando a los empresarios, el Estado, la inversión, ¿ya? Hay leyes que protegen a la inversión. También, por ejemplo, hay bajas tasas de interés, hay un alto mercado interno, ¿no? Hay una gran flota mercante, recuerda que nos encontramos con una isla, y por otro lado hay mucha población, ¿sí?
esta población va a marcar algunas cosas muy importantes, porque acuérdate, la industrialización va a cambiar un flujo en la lógica del trabajo. ¿Qué significa? Los campesinos van a volverse obreros. Lo que ves en la imagen de la derecha es cómo se expande la industrialización. De su núcleo original, que es en este caso Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, a en este caso el resto de Europa. ¿Ya? 1840 ya está llegando, por ejemplo, Europa Occidental, 1850, por ejemplo, ya está llegando incipientemente a Francia y por otro lado también a Alemania, ¿no? Y después se empieza a expandir a Austria, Hungría, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Seguimos. Ahora, la primera transformación que nosotros estamos viendo, ¿ya? Es una transformación que va a ser primero ya agraria, ¿sí? ¿Qué está pasando arriba? Cuéntame. En la imagen de arriba, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Qué pasa en la imagen de arriba? Utiliza el chat. ¿Qué es lo que está pasando en la imagen de arriba? ¿Alguien me puede escribir qué está haciendo ese hombre en esa maquinita? Vamos, utilicen el chat. Ok, exactamente. Ya, de alguna manera está trabajando la tierra, Alison, ¿sí? Pero lo que tenemos nosotros acá es una máquina, por ejemplo, sembradora, ¿ya? Algo completamente revolucionario, porque yo con esta máquina podía terminar trabajando, digamos, por 10 personas, ¿me entiendes? Es algo muy primitivo, pero para las técnicas agrícolas medievales que existían en Europa en ese tiempo, es algo completamente revolucionario. Ahora, la pregunta es, si puedo con esa máquina hacer el trabajo de 10 personas y solo uno la opera, ¿qué pasa con los otros 9? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa con los otros 9? La máquina, por ejemplo, la máquina puede hacer la chamba de 10 personas, ¿ya? La máquina puede hacer la chamba de 10 personas, solamente uno lo opera. ¿Qué pasa con los otros 9? Cuéntenme. Utilicen el chat, vamos. Ya, Eduardo dice, si no trabajan, no comen. En otras palabras, ¿están forzados a qué, Eduardo? ¿Están forzados a qué? ¿Qué tendrían que hacer? Lo que va a pasar es que estas máquinas son las que aparecen primero en Europa, específicamente en Inglaterra, y van a terminar reduciendo la necesidad de campesinos para las granjas. Entonces, ¿qué va a suceder? Las granjas necesitan menos gente, ¿ya? Las granjas van a necesitar, uno, menos gente, y por otro lado, esa gente que está de sobra va a terminar yendo a las ciudades, ¿ya? ¿A las ciudades a qué? A buscar trabajo, exactamente, como dice Eduardo, ¿ya? A buscar trabajo en la ciudad, ¿ya? Obviamente, cuando tú vas migrando a conseguir trabajo, eso no pasa instantáneamente, ¿no? Tienes que insertarte laboralmente. Entonces, esto tú lo puedes ver también con la ola migratoria que hemos tenido nosotros en este momento, de migrantes, por ejemplo, mayormente de Venezuela. Entonces, muchos de ellos se encuentran en la lucha por integrarse dentro del mercado laboral y por eso tú los ves en diversos tipos de trabajos. Es algo normal, ¿ya? Es algo normal. Entonces, vamos a pasar por acá, ¿ya? Igual le pasó a los italianos cuando vinieron en el siglo XIX a Perú, ¿ya? Entonces, lo que está pasando con los venezolanos pasó en algún momento también con los italianos, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? ¿Ya? Los cambios en la productividad van a hacer que los campesinos que están de sobra bajen a las ciudades. No tienen de otra. Tienen que comer, no pueden vivir, por ejemplo, en la granja ya no los necesita, ¿no? Y por otro lado también, las granjas que tienen mayores recursos, mayor, por ejemplo, obviamente van a empezar a comerse a los pequeños, ¿ya? En otras palabras, los pequeños propietarios van a ser forzados a vender, porque obviamente las granjas con mayores recursos, ¿ya? Tienen mayores herramientas, mayor productividad, entonces el granjero pequeño no es productivo, va a ser forzado a vender y va a migrar también, ¿ya? Entonces, también hay una relación acá. Lo que se produce en el campo va a permitir sostener la ciudad. Si la productividad en el campo mejora, yo puedo sostener a la gente de ahí. Cuéntame, ¿cómo está viviendo la gente de abajo? Esta es una ciudad industrial inglesa en tiempos de la primera revolución industrial.
Utiliza el chat, por favor, y dime cómo están viviendo abajo, en la imagen de abajo. ¿Qué clase de vida es? Esta es la vida de los campesinos que llevan a la ciudad. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que ves ahí? Vamos, qué es lo que ves en la imagen de abajo? ¿Qué clase de vida es esa? ¿Ya? Acá Alison nos está diciendo que está viviendo en escasez, están viviendo en escasez de comida, sí están viviendo en pobreza, ¿qué más? ¿Cómo crees, por ejemplo, que sería el acceso de estas personas a servicios básicos? Cuéntame, ¿ya? Háblale de agua, háblale de luz, háblame, por ejemplo, de ventilación. ¿Tienen agua, luz, desagüe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay agua, luz, desagüe? Utilicen el chat, por favor. Cuéntenme. Utilicen el chat. ¿Hay agua, luz, desagüe? Hay una escasez de sanidad, exactamente, ¿ya? Y es importante entender esto porque esto va a terminar generando brotes epidémicos después, ¿ya? Brotes epidémicos después, ¿ya? Esto de acá es recontra importante. Un segundo, por favor, ¿ya? Importante, por ejemplo, también, chicos, que todos estén haciendo las, ¿cómo se llaman las preguntas, ¿ya? Si tienen algo que no está claro, Alison, Ariana, Alicia, María Fe, Jefferson, ¿ya? Es importante. Fabiana también, Valentina, Diego, ¿ya? Es importante hacer las preguntas, acuérdense. Es importante estar conectados en la sesión, ¿ya? Acuérdense, por favor, ¿ya? Cualquier duda siempre le tienen que decir al profesor, preguntarle al profesor, ¿ya? Entonces, seguimos acá, ¿ya? Seguimos acá. Entonces, acuérdate, ya hemos visto entonces que esta revolución industrial va a terminar generando consecuencias ya en el crecimiento de las ciudades, el declive de la población del campo, la mejora en la producción agraria y la migración de las personas a las ciudades. Todo esto inicialmente va a darse en Inglaterra, ¿ya? Pero este fenómeno va a ampliarse al resto de Europa, ¿ya? Recapitulando lo que hemos visto, ¿sí? Y es entonces que también hay un contexto proclive en proclive a la transformación de nuevas formas de producción, ¿ya? Por ejemplo, ya te había comentado yo que desde tiempos de la Biblia, el vapor es ¿cómo se llama? La atracción humana o animal eran el sistema principal de mover, ¿ya? Objetos, ¿sí? Si yo quería, por ejemplo, arar la tierra, yo tenía un caballo, yo tenía un buey, yo tenía, por ejemplo, ¿ya? Inclusive un esclavo. Si yo quería algo mucho más, por ejemplo, específico, como por ejemplo, no sé, construirme una pirámide como un faraón egipcio, yo necesitaba esclavos, ¿ya? Acuérdate que originalmente, por ejemplo, los israelitas fueron casi esclavos, ¿ya? De los egipcios. Hay un tiempo. Entonces, pero en el siglo XVIII específicamente se descubre ya que el vapor es un sistema de propulsión que puede terminar generando motores muy primitivos, ¿ya? En 1712, por ejemplo, un inventor que se llama Thomas Newcomen inventa la primera máquina de producción a vapor, ¿ya? Es primitiva, es completamente primitiva, ¿ya? Pero 50 años después va a terminar siendo perfeccionada por James Watt y esto va a generar el primer motor, ¿ya? Entonces, el motor es prácticamente el inicio de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los motores, por ejemplo, no solamente permiten la propulsión, permiten el bombeo, permiten, por ejemplo, mover objetos. Entonces, los motores van a ser utilizados en todo. Bombear agua, minas, fábricas. Entonces, esto va a ser revolucionario. Como puedes ver, todo empieza en el siglo XVIII, ¿ya? Todo empieza en el siglo XVIII. En la medida, por ejemplo, que la demanda de vapor es grande por la producción, obviamente se va a necesitar más carbón, más hierro, más agua y mejorar las redes de transporte. ¿Ya? Mejorar las redes de transporte. Eso es importante. Hasta acá todo está claro, por favor. Utilicen el chat. ¿Ya? Utilicen el chat, por favor. Hasta acá todo está claro. Utilicen el chat, por favor. Hasta acá todo está claro. Por favor, utilicen el chat. Hasta acá todo está claro.
Yara, María Fe, Jefferson, Matías, Piero, ¿ya? Fabiana, ¿sí? Valentina, Diego, ¿ya? Cualquier duda me consultan, ¿sí? Entonces, acuérdate entonces, siglo XVIII se da la transición a los motores de vapor. Esto es revolucionario porque destruye la necesidad de tracción animal o tracción humana y poco a poco va a empezar a volver la esclavitud no rentable, ¿ya? No rentable. Profe, pero ¿por qué la esclavitud se mantiene entonces hasta el siguiente siglo? Porque definitivamente habían ciertas cuestiones locales que permitieron eso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el algodón, en América Latina, por ejemplo, también la producción de materias primas, etc. ¿Ya? Entonces, importante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ves en la imagen de abajo específicamente? Sí, es una locomotora primitiva, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tú ves, por ejemplo, respecto a la locomotora? ¿Qué es lo que está al costado? ¿Qué está pasando en la imagen del costado? ¿Qué bicho está al costado de la locomotora? ¿Qué bicho está al costado de la locomotora? Cuéntame. ¿Qué hay al costado de la locomotora? Utiliza el chat, por favor. ¿Qué es lo que hay al costado de la locomotora? La locomotora está corriendo con algo al costado. ¿Qué es lo que hay al costado? Perfecto, sí. Ahora, la pregunta es, ¿quién crees que va a ganar la carrera por rapidez? ¿Quién podría ganar la carrera por rapidez? La locomotora. Y por resistencia, Allison dice que la locomotora gana por rapidez. Perfecto. Y por resistencia, acá Eduardo dice la locomotora. Entonces, ahí te das cuenta de algo, ¿ya? La locomotora y el sistema de propulsión, por ejemplo, en locomotoras, terminan siendo completamente rentables. ¿Por qué? Porque me permiten, por ejemplo, superar la tracción animal, el caballo, ya no solamente en rapidez, sino también en resistencia, ¿sí? Esto es completamente revolucionario. ¿Ya? Los romanos tenían, por ejemplo, que trasladar los bienes en barcos y cuando llegaban a tierra, moverlos por los caminos en carretas. Ahora no. Ya, ahora, por ejemplo, yo puedo utilizar una locomotora y jalar vagones de tren. Entonces, esto de acá va a abaratar un montón el costo de los productos, ¿sí? El aprovisionamiento, el abaratamiento, por ejemplo, de mercancías, ¿sí? Y los primeros trenes son primitivos, ¿ya? Son recontra primitivos, ¿ya? Pero terminan en este caso generando varios cambios en lo que es el flujo de mercado. La primera locomotora es de 1802, ¿ya? Prácticamente algo que te reirías, pero sin embargo completamente funcional para abaratar los costos. Y posteriormente, ¿ya? Va a seguir la navegación con motor a vapor. Y va a ser en este caso de Fulton, en 1807, ¿ya? Fulton, por ejemplo, va a crear la navegación a vapor. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Fulton va a terminar, ¿ya? Fulton va a terminar en este caso, ¿ya? Eliminando otro sistema de propulsión de barcos. ¿Cómo eran los sistemas de propulsión de barcos antes de la navegación, por ejemplo, a vapor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo los barcos se movían antes del barco a vapor? Por vientos, con velas, perfecto. Y antes de moverse con velas, ¿cuál era el sistema de propulsión? Ya, acuérdate de Ben-Hur, por ejemplo, la famosa escena de la batalla naval. ¿Cómo movías tú, por ejemplo, los grandes barcos? ¿Cómo movían los romanos? Exactamente, por remos, Eduardo. ¿Ya? Entonces, los sistemas de propulsión de barcos han cambiado de ser de remos, como eran los barcos, por ejemplo, hasta la Edad Media con los vikingos, ¿ya? O como eran, por ejemplo, en las guerras, por ejemplo, de los griegos y los romanos, a, por ejemplo, después, ¿ya? Y la navegación con vela, y después, por ejemplo, de esto, ¿ya? La creación del motor a vapor. Y una situación es la que te permite el motor a vapor. ¿Por qué? Porque tú puedes navegar contra el viento, ¿ya? Y ya no dependes, por ejemplo, ni del viento, ni de remeros que te podrían, por ejemplo, ya malograr completamente todo el, ¿cómo se llama? Toda la navegación. Porque puede ser que no quieran trabajar, puede ser, etc., etc. Entonces, esto de acá va a ser completamente revolucionario, ¿sí? Otro punto importante más es el nacimiento de lo que nosotros llamamos la línea de montaje primitiva, ¿ya? La línea de montaje primitiva, por ejemplo, ¿con quién va a ser implementada? ¿Ya? Va a ser implementada en Estados Unidos en el siglo XVIII, ¿con qué? Con Eli Whitney. Pero también, por ejemplo, con otras cosas, como lo que te comentaba al inicio de la sesión de hoy, el tema del abaratamiento de costos en la producción de acero.
En la actualidad, por ejemplo, tú te das de campamento y con 10 soles puedes tener un juego de tenedor, cuchillo y cuchara completamente rápido. Pero eso es, por ejemplo, ahora que el acero está baratado, ¿ya? En aquellos tiempos no era así, ¿sí? Entonces, importante. Ya, entonces, importante, ¿ya? ¿Qué es lo que tú ves en la imagen de arriba, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay en la imagen de arriba? Cuéntame. Mira el chat. ¿Qué es lo que hay en la imagen de arriba? ¿Qué hay en la imagen de arriba desarmado? Mejor decir. ¿Qué hay en la imagen de arriba que está desarmado? Jefferson dice una escopeta, ¿ya? ¿Qué más hay desarmado ahí? ¿Qué podría estar desarmado ahí? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿ya? Lo que tenemos, por ejemplo, acá, chicos, es algo que también va a revolucionar completamente, ¿ya? El sistema de producción y que va a ser, por ejemplo, consecuencia de la revolución industrial, ¿ya? La generación, por ejemplo, de sistemas de piezas intercambiables, ¿sí? ¿Esto qué significa? Antes de la revolución industrial, si tú tenías la plata para comprarte un rifle, ¿ya? Simplemente tu rifle se le malograba una pieza y tenías que ir a buscar a un artesano, ¿me entiendes? A un artesano para que agarrara y te hiciera el gatillo, te hiciera el, por ejemplo, te hiciera el martillo o te hiciera alguna parte del mecanismo de tu rifle que se haya malogrado, ¿me entiendes? En cambio, ahora estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Las piezas son intercambiables. Como en el momento de ahora, cuando se te malogra una parte del carro, simplemente papá o mamá van a la tienda, pido la parte número 25 que se encuentra en el plano del carro y te la dan, ¿sí? Esto es una invención de la revolución industrial, el sistema de piezas intercambiables. También va a revolucionar completamente esto. Y otro detalle más, la producción militar, sobre todo, va a cambiar completamente, ¿ya? La masificación del arma de fuego en los ejércitos justamente se va a dar a través de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas más? Cadena de producción, línea de montaje, ¿ya? Esto va a terminar, por ejemplo, cambiando la lógica del consumo de las personas. Las cosas son más baratas. En otras palabras, es más posible obtener el bien, porque el bien ha bajado su costo, ¿ya? Por decir, en la actualidad los autos eléctricos son todavía caros. En el momento que empiecen a bajar los costos de producción de los autos eléctricos, serán más, por ejemplo, asequibles para el resto de personas, ¿no? Entonces, por otro lado también, la introducción, por ejemplo, de máquinas, ya van a cambiar los temas, por ejemplo, de flexibilidad laboral, naturaleza del trabajo, industrialización. Las máquinas, por ejemplo, van a poder trabajar todo el día, ya van a poder suplantar a los seres humanos y están completamente, por ejemplo, en constante actualización, ¿sí? Las ciudades empiezan a cambiar su organización también, ¿ya? En otras palabras, para que estas personas vayan a trabajar a la fábrica, estas personas tienen que venir a trabajar de lunes a sábado de 12 a 12, lo cual significa que tienen un horario laboral y tienen que estar, por ejemplo, cerca de la fábrica. Las ciudades empiezan a desarrollar barrios obreros y donde no hay barrios obreros, porque son barrios de gente desempleada, tugurios, ¿ya? Las condiciones sanitarias definitivamente no van a ser las mejores y esto va a generar brotes epidémicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver dónde estamos. Tenemos un segundo, ¿ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, va a ser recontra importante, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Utilicen el chat, por favor. ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna duda hasta este momento, chicos? Chicos, ¿alguna duda? Por favor, Fabiana, Valentina, Piero, Yara, ¿ya? Alison, ya, no se olviden de preguntar, ¿sí? Un segundo, por favor. Ah, ya. Bueno, como ya terminamos, ya terminé de hacer la introducción, entonces voy a colocar el fondo que quería colocar, ¿ya? Este era el fondo que quería colocar en realidad, pero quería guardarlo para la introducción de la clase, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? Importante. El tema, por ejemplo, de los tugurios, el tema, por ejemplo, de la tugurización, ¿sí?
Mira todos los fenómenos entonces que están pasando. Lo que nosotros tenemos es un cambio completamente radical. Recuerda, todas las revoluciones implican cambios radicales dentro de la política, la economía o la sociedad. Empiezan en un tipo de cambio, puede ser económico, puede ser político, puede ser social, pero después arrastran otros, ¿ya? El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial es un cambio tecnológico que va a terminar generando, ¿cómo se llama? Condiciones políticas, ¿ya? Va a generar cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a haber restricciones al uso de la inteligencia artificial respecto a los países que la aplican, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de China, ¿ya? China tiene, en este caso, cámaras en volumen de los ciudadanos que tiene. Y si tú juntas ahora, por ejemplo, el tema de Internet en 5G, ¿ya? Y tú juntas, por ejemplo, el tema de las cámaras, y tú juntas el tema del Big Data y la inteligencia artificial, terminas, en este caso, ¿ya? Teniendo una ecuación, por ejemplo, terrible, donde los chinos van a estar mucho más controlados. Por ejemplo, el Internet 5G te ayuda mucho a eso, de conocer las preferencias de las personas, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial, esto puede generar que gobiernos dictatoriales como el chino terminen controlando mucho más a sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, ese es un punto. El siguiente punto, por ejemplo, es que otros, por ejemplo, escenarios están regulando esta situación, como por ejemplo los europeos, ¿ya? Los europeos están buscando regulaciones donde la inteligencia artificial de alguna manera no afecte la democracia. O sin mucho plano, el plano educativo. La inteligencia artificial ha cambiado completamente también el enfoque. Las tareas no necesariamente ya pueden ser para la casa, dentro de los colegios, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendas es que las transformaciones, por ejemplo, que empiezan por un ángulo en revoluciones, siempre tienen otras connotaciones. Si empieza en tecnológico como la IA, que tú ves atrás, va a terminar en político, social y económico, como pasó en la revolución industrial. La revolución industrial, el descubrimiento de la IA, fue meramente tecnológico, ¿ya? Pero después arrastró secuencialmente una serie de consecuencias que van a terminar impactándonos hasta ahora. Eso ahí es importante, ¿ya? Entonces, recapitulando lo que hemos estado viendo en esta primera secuencia, ¿ya? Recuerda, la revolución industrial, por ejemplo, termina empezando en Inglaterra. Inglaterra se vuelve la primera, en este caso, el primer campo de la revolución, porque te permite de alguna manera tener las condiciones adecuadas para poder desarrollarlo. Una isla, ¿sí? Una isla, por ejemplo, ya sin necesidad de gastos militares, apoyo del gobierno, fuentes de producción, ¿no? Una burguesía creciente, protección del Estado, campesinos en tránsito, ser obreros. Entonces, Inglaterra es el primer, como dicen los gringos, testing ground de la revolución industrial, pero después esta se va a expandir, como has estado viendo tú en el mapa, ¿ya? Sin embargo, la revolución industrial no puede relacionarse sin separación de la pre-revolución industrial que se da en el campo. Entonces, las mejoras de cosechado, de arado, de simplificación del trabajo, van a terminar generando una migración masiva de personas que va a terminar yéndose del campo a la ciudad. Y esta gente que va a la ciudad va a ser en este caso el primer proletariado de las ciudades, ¿ya? Los primeros obreros, que van a estar sometidos a una lógica completamente diferente, ¿ya? De trabajo en el campo al trabajo en la ciudad, que va a ser completamente diferente. Entonces, todas estas cosas van a ser relevantes, ¿ya? Los sistemas de propulsión van a ser importantísimos, ¿sí? La producción a vapor va a terminar reemplazando los sistemas de tracción humana y tracción animal, ¿sí? Y la necesidad, por ejemplo, de masificar la producción de carbón y de acero y, por ejemplo, acceso a redes de agua también, ¿no? Esto va a tener consecuencias importantes, sí, el abaratamiento, por ejemplo, de costos de producción. ¿Por qué? Porque obviamente transportar los bienes y producir los bienes es mucho más barato, ¿ya? Es mucho más barato, ¿sí? Entonces, eso de ahí es muy importante. Por decir, los costos, por ejemplo, de producción, los costos de transporte, son completamente altos. Ya, costos de transporte, nada más. ¿Cuánto crees que te cuesta un kilo de mango acá en el mercado? A ver, dime un precio. ¿Cuánto te cuesta un kilo de mango acá en el mercado? ¿Cuánto crees que te costaría un kilo de mango? Utiliza el chat, por favor. Costo de transporte, nada más. Te estoy hablando de costo de transporte. ¿Cuánto crees que te costaría un kilo de mango? En promedio. Vamos, utiliza el chat. ¿Cuánto crees que te costaría un kilo de mango?
Esos mangos, por ejemplo, que tú comes en el mercado, mayormente los producen en Huaral o los pueden producir, por ejemplo, en el norte del Perú, ¿ya? Imagínate que el coste de transporte hace de que ese kilo de mango cuando llegue acá al mercado te cuesta 9 soles, ¿ya? Ese mismo mango que tú estás comiendo en el mercado acá en Lima va a viajar, ¿ya? En una cadena de transporte refrigerada hasta Chile, ¿ya? Y la fruta que tú comes, por ejemplo, en Chile, ese mango que estás comprando, es el mismo mango que tú deberías haber comprado en el mercado de Lima, pero lógicamente mucho más lejos. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que ese kilo de mango en Santiago ya no te cuesta 10 soles o 9 soles. En Santiago, por ejemplo, ese mango te está costando, ese kilo de mango tranquilamente te cuesta 25 soles. Al cambio, en pesos chilenos. ¿Ya? Entonces, esos son los costes de producción. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento, por ejemplo, de que se inventan aparatos como este, ¿ya? Como la locomotora, definitivamente es algo revolucionario, porque cambia completamente toda la lógica de costes de producción, ¿ya? Ya no tengo que estar llevando las cosas en carretas con un montón, por ejemplo, de logística, no. La locomotora, por ejemplo, jala vagones con muchos productos y esto abarata costos. ¿Te das cuenta? Entonces ya no tengo, por ejemplo, que mover una carga con 500 caballos. Solamente necesito una locomotora. La locomotora no se cansa, la locomotora puede trabajar sobre tiempo, etc., etc. ¿Se me logra algo? Le cambio piezas. Tan simple como eso. ¿Ya? Por otro lado, también los costos de producción se van a abaratar. ¿Por qué? Porque ya tengo una cadena de ensamblaje. Tengo una cadena, por ejemplo, de piezas intercambiables. Entonces, esto también va a ser revolucionario. ¿Por qué? Porque para la producción manufacturera no voy a depender ya de los artesanos. ¿Ya? Nadie te está diciendo, por ejemplo, que antes no existía producción industrial. Era primitiva. ¿Me entiendes? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba manufactura. Sí, se producían telas. Sí, se producían armas. Sí, se producían, por ejemplo, ya bienes. ¿Está claro? Pero en este caso, lo que va a suceder, ya, lo que va a terminar sucediendo, ya, es ¿cómo se llama? Que la revolución industrial va a abaratar los costos de esto. Entonces, todos estos factores están relacionados, por ejemplo, a la industrialización, ¿ya? Ahora, este movimiento, por ejemplo, tan violento de población va a tener otras consecuencias, como que, por ejemplo, la creación de barrios obreros, la creación, por ejemplo, de tugurios, y estos tugurios van a terminar, por ejemplo, siendo puntos de brotes epidémicos, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, ¿qué enfermedades crees que podrían darse en los barrios obreros? ¿Qué enfermedades crees que podrían darse en los barrios obreros? ¿Un brote de qué enfermedad específicamente? ¿Qué enfermedades crees que podrían haberse dado en los barrios obreros? Utiliza el chat, por favor. ¿Qué enfermedad crees que podría haberse dado? Ya, si yo, por ejemplo, tengo a la gente, ya Eduardo, por ejemplo, dice tétanos, sí es verdad, es una enfermedad, pero epidémicamente. Tú sabes que el tétanos, por ejemplo, depende de que tú te termines, en este caso, ¿cómo se llama? Contagiando con una punción, con un metal, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un barrio obrero, ¿qué enfermedad tendría? Si no tiene acceso a agua, si no tiene acceso a desagüe, ¿qué crees que sería? ¿Qué crees que sería? ¿Un brote de qué? Si no hay desagüe, ¿qué animal va a haber cerca comiendo la basura? Empezamos por ahí. Si no hay desagüe, ¿qué animal va a estar cerca comiendo la basura? Exactamente, ¿ya? Lo primero que tenemos, por ejemplo, van a ser en este caso ratas, y esto significa que vamos a tener, por ejemplo, brotes o que enfermedades relacionadas a la interacción con las ratas, peces. Pero si no tenemos agua, también tenemos otro problema. El agua no va a tener un sistema sanitario de evacuación. Cuando tú vas al baño, tú jalas, por ejemplo, ahí aprietas un botón y simplemente el sistema entra a la red de desagüe, ¿ya? Pero si no hay desagüe, ya te imaginas lo que va a pasar. Si no tienes un pozo séptico, simplemente eso de ahí, ¿me entiendes? No te tengo que decir el nombre, eso de ahí se va a terminar acumulando y puede generar un brote y puede terminar infectando agua limpia, ¿ya? Agua limpia puede ser infectada. Entonces se puede generar una epidemia de cólera. Importante, por favor, ¿ya?
¿Qué es el cólera exactamente? El cólera es una enfermedad que nace del agua maltratada y el cólera, por ejemplo, te mata en 72 horas. En otras palabras, pierdes todos tus fluidos. Vomitando y con diarrea te quedas sin líquidos en el cuerpo y terminas muriendo. ¿Ya? Esta es una enfermedad clásica de la revolución industrial. ¿Ya? Clásica. El cólera, por ejemplo, era como el padre, era como prácticamente el padre nuestro de las ciudades industriales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los obreros estaban expuestos a esta situación. ¿Sí? Estaban expuestos, por ejemplo, a hacinamiento, estaban expuestos, por ejemplo, a condiciones de alguna manera no sanitarias, ¿ya? Porque obviamente el sistema, la ciudad no se había ordenado para poder aguantar una red migratoria de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Todo está bien? ¿Hasta acá todo está claro? ¿Hasta acá todo está claro? Ok, Alison, Eduardo, Ariana, Alicia, todo está claro. Piero, Matías, Jefferson, ¿está claro? Por favor, ¿ya? Vamos a hacer el break entonces y estamos regresando todos 12 y 5. ¿Está bien? Estamos regresando todos 12 y 5. 12 y 5 vamos a arrancar entonces la clase. ¿Sí? Son ya las 12 en punto. 12 y 5 vamos a empezar. ¿Ya? Todo el mundo apague las cámaras, por favor, y 12 y 5 arrancamos. Vayan un rato a tomar el café, a estirar las piernas, yo voy a hacer lo mismo, y 12 y 5 arrancamos para la siguiente mitad. Ya tienen el material.
Ok, listo. ¿Pueden escucharme? Ya es el minuto 6, por favor. ¿Pueden escucharme? Alison, Eduardo, Ariana, Alicia, sí, Jefferson, Matías. Ya es el minuto 6. Tenemos que arrancar con lo que falta de la sesión. ¿Sí? Vamos. ¿Ya? Bacán. Bacán, Matías, bacán, bacán, Valentina. Ya, Jefferson, María Fe, Yara, ¿cómo estamos por ahí? Fabiana Maldonado, Diego, Valentina. ¿Ya? Entonces, ahora, quisiera por favor que veas la imagen que vamos a ver para apertura de esta segunda sesión y que me digas exactamente qué es lo que opinas de lo que estamos viendo ahí, ¿ya? Quiero que me digas cómo está viviendo esta gente. Este es un tugurio, ¿ya? Me gustaría que por favor pudieras identificar algunas escenas ya de lo que estás viendo en el dibujo, ¿ya? Que de alguna manera te parezcan particulares. Ahí vamos, ¿ya? Listo, acá estoy, ¿ya? A ver, cuéntame qué es lo que estás viendo ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? La imagen se llama La Corte del Rey Cólera. ¿Ya? La Corte del Rey Cólera. ¿Ya? ¿Qué es lo que ves ahí? Cómo está esta gente? ¿Cómo está viviendo? ¿En qué condiciones? ¿Qué puedes ver tú? A ver, cuéntame. ¿Cómo están viviendo? Utiliza el chat, por favor. ¿Ya? Acá Eduardo nos dice que se encuentran en condiciones muy precarias. Perfectamente, Eduardo, tienes toda la razón. ¿Ya? ¿Qué es lo que se está amontonando, por ejemplo, en la parte de la izquierda? Cuéntame. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que se está amontonando ahí en la parte de la izquierda? ¿Qué está amontonado en la imagen en la parte de la izquierda? Hay un chibolo encima que está jugando todavía de cabeza ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que está amontonado en la parte de la izquierda? Desechos, exactamente, desechos. Y la señora que se encuentra, por ejemplo, a la derecha, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La señora está sentada, pero ¿qué está haciendo? Qué está vendiendo la señora? ¿Qué está vendiendo la señora? La señora está sentada en una canasta, ¿ya? ¿Y qué está vendiendo ahí? ¿Ya? La señora está sentada al costado de una pila de basura, ¿ya? Y está vendiendo comida, ¿ya? Ahora, mira las personas que se encuentran en el edificio, por ejemplo, que está al fondo. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven esas personas? Perfecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si están viviendo amontonados, dime, ¿tu casa normalmente debe funcionar para que 6 personas vivan de alguna manera de forma ordenada? ¿Ya? Imagínate, 5 o 6 personas, entonces en promedio debes tener tus 2 baños, ¿no? Las cosas deben funcionar, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú tienes una fiesta y ese día, por ejemplo, terminas invitando 5 veces más la cantidad de personas, 30 personas, ¿ya? 30 personas van a estar, imagínate, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, yo no sé, ¿ya? Imagínate eso. ¿Cuál sería el primer espacio que colapsa dentro de tu casa? Teniendo 6 veces más la cantidad de gente que normalmente, 5 veces más la cantidad de gente, ¿ya? Exactamente, ¿ya? El baño, lo primero que vuela en una fiesta es el baño, ¿no? Por eso es que tú ves que normalmente en las fiestas de casa el dueño de casa está como loco revisando el baño por el tema de que el baño colapsa en una, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? El hacinamiento humano provoca desechos, producción de desechos. Estos desechos están fundados, por ejemplo, en sobras de comida, desperdicios o, por ejemplo, excreciones. Entonces, lo que tú ves acá es la naturaleza de los brotes epidémicos durante la era industrial. El hacinamiento. ¿Tú crees que estas personas eran obreras? Estas personas, por ejemplo, eran trabajadores que buscaban principalmente encontrar un buen trabajo en las ciudades. Entonces, todavía está en una situación de precariedad, está en una situación de pobreza fuerte. Mira la ropa, por ejemplo, cómo está siendo colgada de las ventanas como sea. La gente vive empaquetada en los cuartos prácticamente como si fueran animales enjaulados, ¿no? Y afuera en la calle, o sea, también. O sea, la calle, por ejemplo, está repleta de gente. Entonces, lo que tú tienes acá es un hacinamiento monstruoso, ¿ya? Esto es una realidad de la revolución industrial porque obviamente la gente migró en tal número del campo que simplemente no había en la ciudad forma de contenerlo, ¿ya? Esto también tú lo vas a ver por si acaso esto también tú lo vas a ver por si acaso
en el caso peruano, ¿ya? Lo vas a ver en el caso peruano, con el tema de Velasco, ¿ya? Por ejemplo, en el caso peruano, las migraciones en tiempo de Velasco van a terminar colocando una serie de cambios también, ¿ya? Las migraciones del campo a la ciudad que se van a dar durante los años 70, ya también van a hacer un cambio, ¿ya? Entonces es importante. Ahora, vamos a pasar una vez al material. Entonces, vamos acá, ¿ya? Vamos acá. Ahora, a ver, avísenme si están pudiendo ver, por favor, lo que la pantalla. La pantalla, por favor, pueden decirme si la pueden ver. ¿Ya? ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? Por favor, utilicen el chat. Ya, los otros, Fabiana, Matías, Yara, ¿sí? Por favor, Piero, ¿ya? Utilicen el chat, ¿sí? Es importante, gracias, Alison. Es importante entender una cosa, ¿ya? Como les había comentado. Entonces, mira la imagen que te acabo de mostrar cuando viste toda esa gente hacinada dentro del barrio obrero, ¿ya? Entonces, lo que tienes, por ejemplo, ahí es otro factor de la revolución industrial, y eso es no solamente el tema de la migración, es el tema del desempleo. Las personas, por ejemplo, van a estar sometidas a tal nivel de cambio en la tecnologización que de todas maneras los empleos van a tener que adaptarse, readaptarse, y la gente que no se adapta va a quedar desempleada, ¿ya? Esto de alguna manera tú también lo puedes comprobar con lo que tenemos acá, la inteligencia artificial. En el futuro, por ejemplo, y la variación de la inteligencia artificial va a ser tan grande, ya entre el 2000, por ejemplo, entre el 2020 y tantos y el 2030, que simplemente va a generar cambios en la masa laboral. La misma cuestión. ¿Por qué? Porque es una revolución tecnológica que genera transformaciones industriales. La generación de ustedes va a tener que adaptarse completamente a cómo trabajar con esta cosa. ¿Entienden? Entonces, la misma situación. Estas personas que están migrando, por ejemplo, de acá, ¿ya? Que están migrando del campo, por ejemplo, a la ciudad, no solamente tienen el problema de encontrar chamba, tienen el problema, por ejemplo, de que pueden quedarse desempleados con una actualización nueva de las máquinas. En otras palabras, si el dueño de la fábrica compra una nueva máquina que termina haciendo la chamba, no con 20, sino con 10, y ese queda sin chamba de nuevo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Estos fenómenos ya se han dado antes. Entonces, importante, ¿ya? La gente, obviamente, los obreros, no solamente están sometidos a la precariedad, ¿ya? La precariedad de poder ser sustituidos con las máquinas. La máquina chambea 24/7. La máquina está, por ejemplo, completamente energizada por vapor o por energía hidráulica. La máquina está en constante actualización. Entonces, simplemente la máquina genera una transformación completa y obviamente los seres humanos actúan por desesperación a veces, porque en parte también, por ejemplo, son animales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la imagen de abajo? Utiliza el chat, dime, ¿qué ves en la imagen de abajo que está pasando? ¿Qué está haciendo la gente ahí? ¿Qué está haciendo la gente ahí? ¿Qué está haciendo la imagen en la imagen de abajo? Imagen de abajo. ¿A qué están haciendo las personas ahí? Ya, Eduardo me dice, están destruyendo. Específicamente, ¿por qué creen que están destruyendo las máquinas? ¿Por qué creen que están destruyendo las máquinas? ¿Tú por qué destruyes algo? ¿Destruyes algo porque, por ejemplo, es inservible o destruyes algo porque es una amenaza? Utiliza el chat. ¿Tú destruyes algo porque es inservible o destruyes algo porque es una amenaza? Cuéntame. ¿Ya? Alison, por ejemplo, nos contesta que es porque es una amenaza. Amenaza también nos dice Eduardo. Y es la verdad. Entonces, las reacciones, por ejemplo, de los obreros, ingleses, van a ser diversas. Porque no solamente van a tener que estar sometidos, por ejemplo, a migrar del campo a la ciudad y buscar trabajo en las ciudades, sino que en el momento que encuentren trabajos en las fábricas puede ser que el sistema se actualice, la fábrica se actualice, y entonces, por ejemplo, llega una máquina que te deja desempleado.
¿no? Entonces, van a aparecer movimientos que van a terminar promoviendo destruir las máquinas. Y ese movimiento se llama el movimiento ludita. ¿Ya? Esto va a existir. ¿Ya? Es un movimiento, por ejemplo, que se da en Inglaterra, un movimiento descentralizado, donde los obreros, por ejemplo, ingleses, empiezan a destruir máquinas en ataques coordinados. Obviamente este movimiento va a desaparecer, ¿ya? Entre 1811 y 1816 se va a dar este movimiento y los ingleses en ese punto van a apoyar completamente a los empresarios. Van a mandar al ejército, van a mandar a la caballería y simplemente van a terminar acabando con el movimiento ludita, ¿ya? Van a acabar completamente con el movimiento ludita. Entonces, importante, ¿ya? Pero sin embargo, el movimiento ludita es de alguna manera un marcador que termina generando que poco a poco el Estado va a empezar a legislar más favorablemente para los trabajadores también. ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos ya estamos en el límite de una rebelión de trabajadores. ¿Sí? Hoy los dueños de fábricas de alguna manera tienen las condiciones más favorables, ¿ya? Los dueños de fábrica de alguna manera pueden por ejemplo, producir, ganar dinero, pero lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Lo que nosotros vamos a encontrar es que los obreros se sienten desprotegidos, ¿sí? Los obreros se sienten desprotegidos, los obreros se sienten atacados y obviamente el movimiento ludita van a tener un punto de cambio, ¿ya? Hay un micrófono ahí, por ejemplo, que tiene que apagar, cuidado. ¿Ya? Bacán, listo. Entonces, importante, ¿ya? Importante, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver también que las revoluciones industriales van a traer también otra cosa más, el auge de las clases medias, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la revolución industrial también va a traer una transformación, ¿ya? Va a traer una transformación. Acuérdate que nosotros, por ejemplo, en la clase pasada estuvimos viendo esto. Un momento, por favor, ¿ya? Este es un contenido que se mezcla con la clase pasada, pero que es importante para entender esto. Listo. Este de acá, por ejemplo, es un contenido que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, ¿ya? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Esta imagen, por ejemplo, termina hablándote del nacimiento ya de las primeras burguesías, que justamente están relacionadas con la revolución industrial. Recuerda lo que estuvimos viendo en la clase pasada sobre las revoluciones francesa y norteamericana. Entonces, acuérdate que la revolución francesa y la revolución norteamericana plantea en este caso ya el nacimiento de las primeras burguesías, ¿sí? El nacimiento de las primeras burguesías, que son en este caso el tercer estado. La clase pasada nosotros estuvimos discutiendo cómo la nobleza y el clero oprimían a la burguesía de las ciudades en Francia. Y entonces la burguesía francesa es la que se termina alzando contra el rey de Francia. Esta es una burguesía, por ejemplo, industrial, comercial, y que básicamente, por ejemplo, a veces tenía mucho más dinero que un noble. En otras palabras, tú eras un comerciante, tú eras, por ejemplo, un propietario de fábrica y tenías más dinero que un noble, ¿ya? Que un conde, que un duque. ¿Por qué? Porque el conde y el duque básicamente creían que la riqueza se encontraba en la tierra y no se encontraba, por ejemplo, en la producción industrial, en la banca. Entonces, la revolución industrial, acuérdate que va en paralelo con la revolución francesa. Las clases medias, y en este caso los comerciantes, son la primera burguesía que se termina levantando contra la sociedad estamental de los reyes de Francia. No te vayas a olvidar de eso. Este es un contenido que se va mezclando con lo que nosotros hemos visto del, ¿cómo se llama? Que hemos visto
cómo se llama la clase pasada, ¿ya? Entonces, la Revolución Francesa, por ejemplo, es una revolución de burguesías, ¿ya? Continuamos ahí, ¿sí? Voy a continuamos. Listo, entonces, ¿sí? Recuerda, sí, el nacimiento que nosotros entendemos como el de las clases medias, el surgimiento de las clases medias, básicamente se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre la primera revolución industrial, ¿sí? Entonces, las clases medias y la clase, por ejemplo, de la burguesía, de alguna manera empieza a lograr poder político, ¿ya? En Francia, por ejemplo, capturan el Estado, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, dueños de fábricas, ferrocarriles, minas, profesionales liberales, muchas veces van a tener mucho más dinero que la propia nobleza europea, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, también, esto va a generar cambios en el nivel de vida, ¿ya? Clases burguesas, las clases medias, van a también, por ejemplo, crear nuevos símbolos de estatus, ¿ya? Si tú, por ejemplo, fueras un noble, ¿cuál es el símbolo de estatus que tú tendrías? Si fueras un noble. ¿De qué depende que tú seas un noble? Más allá del título que te dé el rey. ¿De qué depende que seas un noble? ¿Qué tienes que tener sí o sí para tener el estatus de noble? ¿Ya? ¿Qué deberías tener para tener el estatus de noble? Sí o sí. ¿Ya? Sin eso no eres noble. Sin eso no tienes estatus. ¿Qué deberías tener si tú eres un noble europeo? Utiliza por favor el juicio crítico. ¿Ya? ¿Qué es lo que deberías tener si tú eres un noble europeo? Vamos, utiliza el chat. ¿Ya? Riqueza, está bien, pero esa riqueza está relacionada a algo. ¿Ya? Algo que, por ejemplo, es completamente diferente a las burguesías de la Revolución Industrial. Un noble europeo tiene que tener sí o sí más allá el título, conde, marqués, duque, whatever. ¿Ya? La riqueza está basada en qué? Tú eres el marqués, pero ¿qué tienes que tener sí o sí para que, por ejemplo, eso muestre tu respeto que tú eres noble? Tienes que tener tierra, ¿ya? Tierra, ¿está claro? Un marqués, definitivamente un conde, un duque, tienen que tener tierra, eso es muy importante. Entonces, el concepto de la riqueza cambia en la revolución industrial, ¿ya? Yo puedo ser el marqués de no sé cuantitos y puedo tener, por ejemplo, una gran extensión de tierra, pero resulta que el fulano, por ejemplo, que es burgués, tiene mucho más dinero que yo porque tiene una fábrica, ¿ya? Entonces, el concepto de riqueza cambia completamente. La tierra deja de ser el estatus y la riqueza, la inversión, la fábrica, el dinero en la banca pasa a ser ahora el nuevo símbolo de estatus. ¿Te das cuenta? ¿Ya? La autoridad, por favor, importante, lo hemos visto, por ejemplo, en la formación de los estados de la Edad Media, la autoridad en la Edad Media estaba basada en tener tierra. Tener tierra te daba tener poder, tener siervos y volverte un noble también. Pero en la era industrial ya cambia esto. Si tengo dinero, si tengo capitales, si tengo, por ejemplo, banca, entonces ya tengo estatus. ¿Te das cuenta? Estamos hablando frente a una transición. La revolución industrial plantea una transición dentro de las formas de ver las cosas, ¿ya? Entonces, factor importante, ¿sí? Nace una nueva burguesía, nace una nueva clase social, surgen nuevas clases medias que de alguna manera buscan ya un nuevo modelo de estatus. ¿Qué significa? Por ejemplo, ir a balnearios para pasar el tiempo libre, ¿no? Utilizar de alguna manera para esto el ferrocarril. Surgen las primeras burguesías urbanas, comerciantes, empresarios, dueños de fábricas, ¿sí? Y obviamente capturan el poder en parlamentos. ¿Ya? Antes, por ejemplo, a los parlamentos solamente iban los nobles, ahora no. Ahora van a ir, por ejemplo, esas nuevas burguesías y van a tener representación política ahí. Ahora, obviamente están apareciendo movimientos reformistas que de alguna forma están buscando mejorar la situación de los trabajadores, ¿sí? Empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros sindicatos, las principales uniones obreras, que en el comienzo van a ser declaradas como ilegales, como te dije, ¿no? Los efectos de alguna manera de protección, mejora de calidad de vida, riqueza, de la revolución industrial, se van a dar principalmente en un comienzo a los dueños de fábricas, ¿ya? Pero posteriormente,
por presión social de los trabajadores, eso se amplía, ¿no? Al comienzo los trabajadores van a empezar a simplemente demostrar su rechazo a través de la destrucción de maquinaria, ¿ya? Como hemos visto que pasaba con los luditas, pero después, por ejemplo, vamos a ver que se van a organizar en sindicatos y en grupos obreros que van a ser declarados ilegales al comienzo, que van a ser reprimidos. Ahí ves, por ejemplo, tú los obreros protestando, ves una guardia de soldados que está con rifles, ¿sí? Pero posteriormente, de alguna manera, van a convertirse en movimientos organizados que van a terminar generando presión política, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Grupos reformistas van a querer mejorar la condición de vida de los trabajadores. O, por ejemplo, también ideólogos, como por ejemplo Karl Marx, que va a ser el creador de la teoría marxista, ¿sí? Karl Marx, por ejemplo, pensaba que de alguna manera el movimiento obrero iba a terminar destronando, ¿no? A la burguesía fabril. Te lo estoy explicando desde el punto de la historia, ¿ya? ¿Qué es lo que Karl Marx buscaba? Entonces, todos estos factores van a generar a largo plazo mejoras en la calidad de vida de los obreros, ¿sí? A comienzos del siglo XIX, ¿ya? Solo un 10% de alguna manera de las ciudades se encuentra en este caso fuera de las zonas rurales, ¿ya? Pero en este caso, ¿ya? Un 10% de la población en Inglaterra en el siglo XIX está viviendo fuera del campo, o sea, en el campo, ¿ya? En el siglo XX ya puedes ver, por ejemplo, que en Inglaterra el 75% de población está viviendo en la ciudad, ¿ya? Entonces tú lo que tienes es que también la revolución industrial plantea un desplazamiento, ya un cambio completo de lo que es la lógica de la población, ¿ya? La población cambia completamente, la organización poblacional. Entonces, en Gran Bretaña, por ejemplo, ya puedes ver que el mundo deja de ser más rural y empieza a volverse más urbano. Y esto obviamente va a pasar en todo el mundo, ¿ya? Y la densidad de población va a cambiar, ¿sí? La densidad de población. Las ciudades, por ejemplo, van a empezar a formarse en función a los ríos o de las fuentes de energía donde ellas se encuentran, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Algunas ciudades, por ejemplo, también van a terminar construyéndose alrededor de fábricas, ¿ya? Y en estas fábricas, obviamente, el hacinamiento va a ser la norma, ¿sí? Recuerda que los primeros barrios obreros también se van a dar, ¿no? En lugares donde hay grandes grupos viviendo en pequeñas habitaciones, ¿sí? Lo que ves en la imagen de arriba, a la derecha, es una imagen que te está mostrando cómo empiezan a crecer las ciudades industriales, ¿sí? Como por ejemplo, inicialmente todo es la parte de color rojo, ¿ya? Todo es la parte de color rojo, que implica en este caso Inglaterra, principalmente. Y posteriormente la parte en naranja ya te empieza a hablar del crecimiento y industrialización. Estás hablando ya de Francia y Alemania, ¿sí? Y después, por ejemplo, la industrialización que ya llega tardía, ¿ya? Llega Rusia tarde y posteriormente, por ejemplo, en verde fuerte está llegando a España y está llegando a Turquía, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdate que España, como te había comentado yo, retrasa la industrialización porque en este caso había, ¿ya? Acceso a metales preciosos de las colonias de América Latina. Entonces, ese punto es muy importante, ¿ya? Entonces también, o sea, esto es una secuencia, una ola. Entonces, los países que, por ejemplo, no se adapten, ¿ya? Los países que, por ejemplo, retrasen más su adaptación, van a terminar sufriendo profundas transformaciones políticas, ¿ya? También es otro factor, ¿sí? Es otro factor que es importante. ¿Hasta acá todo está claro? ¿Hasta acá todo está claro, por favor? Utilice el chat. Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá todo está claro? Alison, Eduardo, Ariana, Alicia, ¿ya? Matías, Jefferson, Fabiana, ¿todo está claro? Sí, Valentina, Diego, Piero, ¿todo está claro? Entonces, recordad todos estos factores, ¿ya? Acuérdate, las revoluciones nunca pasan ya por todos los efectos, pero después arrastran otros efectos secundarios, ¿sí? Las revoluciones producen o inician por un tema tecnológico, político o social, pero después arrastran otros efectos, ¿sí? Y siguen secuencias, siguen olas.
Lo que nosotros vamos a pasar a trabajar acá ahorita ya es algo más simple, la segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces, la industrialización va a expandirse. La industrialización, por ejemplo, va a terminar desbordándose de Inglaterra y va a terminar afectando el continente europeo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, también hay que tomar en cuenta otros factores más, ¿sí? Recuerda de que los obreros ya van a pasar a las ciudades. Entonces, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en las ciudades para los obreros es 3 veces más fuerte comparado con una persona de la clase alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente viven en condiciones, por ejemplo, de bajo cuidado sanitario, ya no tienen poder político, obviamente la legislación no los protege. Entonces, de alguna manera esto también es un factor que va a terminar generando, okay, el acceso a la lucha por los derechos. Entonces, no vayas a pensar, por ejemplo, que en aquellos tiempos del comienzo de la revolución industrial los trabajadores tenían el derecho a voto. No, ¿ya? Mayormente, por ejemplo, el voto era para aquellos que tenían propiedad, aquellos que tenían, por ejemplo, educación, ¿ya? Lo que pasa es que la democracia poco a poco va a ampliarse, ¿ya? Importante, entonces. ¿Qué es lo que ves, por ejemplo, en la imagen de abajo? ¿Qué hay en la imagen de abajo? ¿Qué ves en la imagen de abajo, por favor? Cuéntame qué es en la imagen de abajo. ¿Qué hay en la imagen de abajo? ¿Qué está pasando en la imagen de abajo? Cuéntame. A ver, ¿qué está pasando en la imagen de abajo? ¿Qué ves ahí? ¿Ya? Lo que ves acá, por ejemplo, es una protesta de niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante la primera revolución industrial no hay, en este caso, una protección adecuada para lo que es, en este caso, los niños y las mujeres. Y lo peor de esto es que al niño muchas veces le pagan un cuarto de lo que deberían pagar a un obrero. Y, por ejemplo, a una mujer le pagan el 50%. Entonces, como te digo, o sea, las revoluciones no necesariamente se dan con, en este caso, protección legal o con lo que nosotros llamaríamos protección legal para todos, ¿ya? Las revoluciones siempre tienen unas grises, ¿ya? Una de estas es la revolución que te digo provocada por la inteligencia artificial, que va a tener una zona gris. ¿Esto qué es? Que hay espacios, por ejemplo, que están desregulados, ¿sí? Hay espacios que están desregulados y que definitivamente pues no van a generar tiempo en estar regulados, ¿no? Entonces, ahora, y ya la segunda ola, lo que nosotros vamos a conocer como segunda revolución industrial, ¿ya? Se da a partir de los 1870. Entonces, acá ya hay que entender que hay un nuevo cantón de países que está entrando, ¿ya? Hay un nuevo cantón de países, por ejemplo, que está entrando a la industrialización, ¿ya? Y en este cantón de países, por ejemplo, nosotros a quién tenemos? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos a Alemania, tenemos a Japón, ¿ya? Punto muy importante el tema de Japón, porque acuérdate que el siguiente tema del sílabo va a ser trabajar el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que entender que Japón ingresa, por ejemplo, de forma tardía a la industrialización y también trata de abrirse un camino, ¿sí? Entonces, recuerda, en la segunda ola entra Estados Unidos, Alemania, entra Japón, ¿ya? Ahora, Francia, ¿ya? Francia pudo haber entrado a la industrialización, como te comenté, en paralelo a Inglaterra, ¿ya? Pero no lo logra. ¿Por qué? Porque tuvo una revolución política primero, que fue la Revolución Francesa. Ahora, otro detalle o otro factor que nosotros no hemos tomado en cuenta, o que por lo menos no hemos tomado en cuenta hasta ahora, es que la industrialización no solamente nos habla de la producción, por ejemplo, de bienes de consumo masivos, de consumo civil, también nos habla, por ejemplo, de la producción masiva, en este caso de bienes industriales para los militares. Entonces, si bien la revolución industrial pasa en Inglaterra, hay que entender que los adelantos, por ejemplo, de la revolución industrial, en lo que es producción fabril, cadenas de producción, líneas, por ejemplo, de ensamblaje y todo lo demás, se van a aplicar en la guerra civil norteamericana, ¿ya? La guerra civil norteamericana, que se va a dar en este caso entre 1861 y 1865. ¿Y qué es lo peligroso de la guerra civil norteamericana? ¿Ves una imagen abajo? Es la primera guerra industrial.
¿ya? No es la Primera Guerra Mundial. Si tú, por ejemplo, dices que la Primera Guerra Mundial es la Primera Guerra Industrial, no es así, ¿ya? La Primera Guerra Industrial es la Guerra Civil Norteamericana, y lo peligroso es que los europeos no toman en cuenta esto. Los europeos simplemente ya lo dejan pasar de lado, no se dan cuenta de del impacto que tiene en este caso la producción masiva de munición, de, por ejemplo, armas, en el abaratamiento de esto para los ejércitos. ¿Ya? La guerra civil norteamericana es una moledora de carne, es una carnicería, pero en Europa no lo están tomando en cuenta. ¿Ya? No lo están tomando en cuenta. ¿Ya? Entonces, importante también, ¿ya? Esto de acá va a generar que los europeos pasen por el bajo del radar, por debajo del radar los efectos de la producción industrial para las guerras y terminen teniendo la Primera Guerra Mundial, donde se van a sacar el alma. ¿Está claro? Ahí se van a destrozar entre ellos, ¿ya? Y eso se va a ver en los siguientes temas. ¿Por qué? Por el tema, por ejemplo, de que la guerra mecanizada de la Primera Guerra Mundial va a terminar generando transformaciones importantes, como por ejemplo el tema del estancamiento de los frentes, el tema del estancamiento de los frentes, ¿ya? Importante, ya se va a ver, no te preocupes, ¿ya? Ahora, un punto de lo que el sílabo te estaba señalando es el tema del taylorismo y el fordismo, ¿ya? Voy a parar en un segundo, por ejemplo, acá la compartí el material que ya tienes, ¿ya? Es muy simple. El taylorismo, por ejemplo, es producción especializada y el fordismo es producción en línea de ensamblaje, nada más, ¿ya? Ambos están buscando mejorar la producción, mejorar el consumo, incentivar, por ejemplo, a los obreros, pero de alguna forma, ¿ya? Ambos tienen diferentes enfoques. El taylorismo es completamente simple. En el taylorismo, lo que yo tengo que hacer es elegir, ¿ya? Una producción específica por obreros especializados, ¿sí? Como puedes ver ahí tú, el obrero está en la imagen, ¿no? Produciendo específicamente un componente de la fábrica en la cadena de montaje, ¿sí? Y yo te bonifico en función, por ejemplo, a lo que tú produces. En el Fordismo es muy diferente. En el Fordismo, por ejemplo, lo que yo busco es bajar costos y producir de forma masiva con la intención, por ejemplo, de mejorar mis pagos, mejorar, por ejemplo, también la cantidad y el abaratamiento del costo del producto, ¿ya? ¿Esto con qué se ve? Se ve con el famoso caso de Henry Ford. ¿Qué es lo que están ensamblando en la imagen de abajo? Utilice el chat. ¿Qué está siendo ensamblado en la imagen de abajo? En la imagen de abajo, ¿qué está siendo ensamblado en una cadena de montaje? Está siendo, por ejemplo, ensamblado ya un automóvil. Este detalle es muy importante porque la masificación del automóvil es una consecuencia de la revolución industrial. Y con esto no te estoy diciendo que Henry Ford inventó el automóvil. Lo que Henry Ford inventó es una forma de hacer los automóviles más baratos y asequibles para todo el mundo, con el famoso modelo T. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo Ford? Ford va a terminar creando un modelo de auto que sea capaz de ser comprado por el norteamericano promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a producir en masa, porque va a bajar los costos de producción, etc., etc. ¿Ya? Entonces, este detalle, por ejemplo, también es muy importante. Recuerda, Taylorismo impacta en producción especializada, Fordismo impacta en este caso en el abaratamiento de costos de producción. ¿Ya? Ya, entonces, seguimos. Seguimos ahí, un segundo, por favor. ¿Ya? ¿Qué es lo que ves, por ejemplo, en la imagen de abajo, a la derecha, específicamente? ¿Qué hay en la imagen de abajo, a la derecha? Utiliza el chat, dime. Abajo a la derecha, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Imagen de abajo a la derecha, ¿qué es lo que hay ahí? La de la derecha, abajo. ¿Qué es lo que hay ahí? Abajo a la derecha, ¿qué es lo que es? Ya, acá por ejemplo Alison nos está señalando las cosas tal y como son, ya. Esta es una fotografía del siglo XIX en una mina en Irlanda, aunque no lo creas, ya, donde tenían a niños trabajando y los niños, por ejemplo, eran muy buscados para trabajar en las minas
porque simplemente ellos podían meterse en huecos más chiquitos, ¿ya? Y tú ves que al niñito lo han vestido prácticamente como un adulto, le han dado su ropita de obrero y le han dado, por ejemplo, un piquito para que pueda sacar el mineral, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya? Muy importante. Las condiciones laborales de la revolución industrial van a ser importantes, van a generar consecuencias para los obreros. ¿Qué ves en la imagen de arriba? ¿Qué está pasando arriba? Esos señores que están en la imagen de arriba. Utiliza el chat, por favor. ¿Qué está pasando en la imagen de arriba? ¿Qué hay en la imagen de arriba? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en la imagen de arriba? Cuéntame. Imagen de arriba. Esos señores que están ahí, ¿qué les ha pasado? Allison nos dice, por ejemplo, que son unos soldados que han regresado a una guerra. No son soldados, Allison. ¿Qué les ha pasado? Son trabajadores. ¿Qué les ha pasado? Son trabajadores. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No hay legislación laboral. En otras palabras, legislación, por ejemplo, de seguridad en el trabajo. Algo muy, por ejemplo, simple el día de hoy, tener cascos, estar, por ejemplo, en sistemas que no generen riesgo. Muchas veces estas personas eran mandadas, ¿no?, a trabajar en las máquinas y una máquina les terminaba prensando la pierna y se las tenían que amputar. Entonces tú ves ahí, por ejemplo, que un muchacho ya de prácticamente menos de 20 años ha sufrido una amputación. Y por otro lado, ves también que otras personas de mayor edad la han tenido, ¿ya? Explotación infantil, ambientes inseguros de trabajo, trabajo infantil, explotación de las mujeres. Entonces, todo esto va a terminar generando un movimiento que va a buscar de alguna manera mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, generar legislación, evitar el trabajo infantil. ¿Ya? En la actualidad, por ejemplo, es ilegal, por ejemplo, emplear a un niño porque simplemente te meten preso. Pero hace 200 años era algo completamente normal. ¿Por qué? Porque había un vacío, porque recién había empezado la revolución. Entonces, esos intentos para mejorar la forma de la calidad de vida de los obreros van a tener también una razón. Lo que se está buscando también es que los obreros de alguna manera no terminen desencadenando esto, ¿ya? Otro motín obrero como el que fue el movimiento ludita, como viste en la imagen, por ejemplo, de abajo a la derecha, ya esta de acá. Lo que yo quiero es que también los trabajadores no se rebelen, entonces ya la situación está llegando a un límite. Los obreros están empezando a organizarse en grupos, están empezando a organizarse con ideólogos, entonces tengo que buscar una forma de encontrar una solución. Y esta solución va a ser el mismo. Crear, por ejemplo, mejores condiciones de vida, cambios de leyes, ¿no? Cambios de la jornada laboral. Antes, por ejemplo, los trabajadores tenían que trabajar 14 horas en promedio, ¿ya? 12 horas, por ejemplo, que era tu jornada de trabajo, y aparte de esto, por ejemplo, 2 horas más para moverte del trabajo a la casa, más tu hora de almuerzo. Entonces, si es que no querías trabajar, había otro en tu puesto. Entonces, importante. Cambios en la legislación laboral también, ¿ya? Entonces, hay diferentes, o sea, los sindicatos, las unidades obreras van a terminar generando un montón de transformaciones, ¿ya? Lo que se va a buscar de alguna manera es cambiar todo en función del reformismo, ¿ya? En función del reformismo, ¿sí? Por ejemplo, todas estas cosas, ya, todos estos factores van a terminar impactando en lo que nosotros vamos a llamar la construcción de la Primera Guerra Mundial Industrializada en la historia de la humanidad, que va a ser, ya, en este caso, Primera Guerra Mundial. Espérate un ratito, por favor. Un segundo que estoy buscando el material.
Ya estamos acá. Entonces, la producción, por ejemplo, fordista, taylorista, a la que va a llegar Europa, ya definitivamente no va a ser percibida en todos sus efectos por en este caso, los europeos, ¿no? Y esto va a terminar generando que, entre otras cosas, se desate también la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esta escena que vas a ver en este momento pertenece a una película que está ya en su tercera versión, ¿sí? Que se llama All Quiet in the Western Front, ¿ya? Eh, ¿Ya? Un ratito, voy a compartir el sonido. Para un segundo, ¿pueden escuchar el audio? ¿Pueden escuchar el audio? ¿Pudieron escuchar el audio? Utilicen el chat, por favor. ¿Pudieron escuchar el audio? Ajá, activar el audio. Ya un segundo. Voy a buscar la activación del audio. Ah, solamente había compartido pantalla. Un segundo, por favor. ¿Ahora pueden? ¿Pueden escuchar el audio? ¿Pueden escuchar el audio? Utilicen el chat, por favor. ¿Pueden escuchar el audio? Ah, wait me a second. Esperen un ratito. Interesante. Mm. ¿Podían ahora? ¿Pudieron escuchar el audio de la última? Chicos, utilicen el chat. Mm. ¿Qué diablos está pasando? Ajá. Voy a compartir multipantalla. Ajustar. No. Acción. Ratito.
¿En la última se pudo? ¿Sí o no? Dígame por el chat. ¿En la última se ha podido? ¿En la última se pudo? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. Nada. Pero, ya. Igual, por ejemplo, tengo que ver cuál es la secuencia. Lo que es importante acá, por ejemplo, es entender una cosa, ¿ya? Entender una cosa. La industrialización va a generar una serie de consecuencias específicas, ¿ya? En lo que es, por ejemplo, la producción, ¿no? Y lo que tú terminas viendo, por ejemplo, con la revolución industrial, es algo que se termina produciendo en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es importante esto. ¿Por qué? Porque los europeos, por ejemplo, bajan por el radar completamente esto, ¿ya? No toman atención en lo que va a pasar, por ejemplo, en Europa, ya con la industrialización, con la mecanización, y eso va a terminar generando consecuencias nefastas. O sea, la Primera Guerra Mundial, como nosotros la entendemos, es un subproducto de todos estos adelantos, ¿ya? Yo igual ese video lo voy a dejar para la siguiente sesión, que es en este caso la Primera Guerra Mundial. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que de alguna manera hay interconexiones en el curso, ¿no? En historia, ya, y en este curso de cultura y sociedad, lo que nosotros tenemos que entender es que los procesos están encadenados. Entonces, los procesos peruanos, ¿no? Van a estar obviamente encadenados entre procesos peruanos previos y los procesos, por ejemplo, universales también, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial va a estar encadenada a la revolución industrial. ¿Por qué? Por el surgimiento, por ejemplo, de la producción en masa, por el surgimiento, por ejemplo, del consumo en masa, en este caso también, por ejemplo, por el surgimiento de alguna manera de una primera guerra mecanizada que no va a ser percibida como, en este caso importante para, en este caso, los europeos, como la guerra civil norteamericana. Entonces, esos factores ¿no? Van a terminar generando, unidos con otros problemas políticos y económicos que Europa va a tener en los 1900, va a terminar generando el surgimiento de la Primera Guerra Mundial como la conocemos, ¿ya? Igual el video que les iba a mostrar voy a dejarlo para, ¿cómo se llama? Para una siguiente clase, ¿ya? No sé qué está pasando con la función para compartir audio, creo que la función era ha cambiado, ¿ya? Voy a ver con otra cosa porque está tratando de colocar el audio a computadora como era antes, pero nada, antes había una función a la derecha que era compartir sonido y todo fluía. Pero bueno, igual se arregla para la siguiente clase. Entonces, lo que la siguiente clase se va a estar trabajando en el sílabo es esto, ¿ya? Voy a colocarlo entonces. Entonces queda claro esto de acá, ya segunda revolución industrial y entonces transformaciones en Europa en el siglo XX, movimientos reformistas, mejora de condiciones de vida y trabajo en los trabajadores, etc. ¿Ya? Acuérdense que la industrialización está muy ligada, por ejemplo, a cambios en la vida y la economía europea y por otro lado también ligado a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Básicamente los obreros van a conquistar con los movimientos reformistas mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, se va a acceder a mejor protección legal, mejor, por ejemplo, acceso a agua potable, productos, mejoras en la calidad de vida. Entonces, hay que tomar en cuenta que las revoluciones muchas veces tienen problemas al comienzo, pero después también tienen consecuencias positivas, ¿sí? El tema que se va a ver después es el siguiente, ¿ya? Ese es el sílabo, ¿ya? Hemos centrado, por ejemplo, acá en la Revolución Industrial y ahora vamos a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se van a ver? Las principales causas, los acontecimientos, okay, los actores relevantes de la Primera Guerra Mundial, el colapso de las monarquías, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la Primera Guerra Mundial no solamente es un punto táctico, vamos a ver qué es lo que la genera, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas de alianzas que entran en bloque y otra cosa más, ¿ya? Cómo la Primera Guerra Mundial termina cambiando completamente el mapa de Europa tal y como la conocemos, ¿ya? La Europa que ustedes están viendo, por ejemplo, en la Revolución Industrial, no es la Europa que nosotros conocemos ahora. Una consecuencia importante de la Primera Guerra Mundial es la implosión de los principales imperios europeos, ¿ya? Los imperios europeos implotan, ¿ya? Van a terminar, por ejemplo, colapsando, ¿ya? El Imperio Alemán, colapsado. El Imperio Austrohúngaro, colapsado. El Imperio Turco, colapsado. El Imperio Ruso,
colapsado, ¿ya? Esa es una consecuencia muy importante que se va a ver. Otra consecuencia más, la que hemos estado discutiendo hace un momento, guerra mecanizada, ¿sí? Que va a cambiar completamente la naturaleza y la lógica de la guerra moderna. Muy importante también, ¿ya? Eso también va a ser una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, por ejemplo, quiénes son los que se enfrentan. Básicamente son dos bloques de alianzas, ¿ya? Dos sistemas de alianzas imperialistas que van a entrar en forma coordinada. La Primera Guerra Mundial pudo haber empezado con por lo menos 5 crisis antes. No se va a dar, ¿ya? No se va a dar. Entonces, solamente va a terminar empezando en 1914 y 5 veces antes no va a haber, por ejemplo, estallado. Vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué también. Entonces, causas, desarrollo, consecuencias, factores, por ejemplo, de la política y en la economía, todo eso se va a ver. ¿Hasta acá alguna duda? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. ¿Todo claro? Por favor, utilicen el chat. ¿Todo claro, chicos? Alison, Eduardo, Ariana, Alicia, ¿todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, entonces quedaríamos ahí, por favor, estaremos viendo la siguiente sesión la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, y tengan un buen fin de semana. Recuerden, por favor, Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ya, cuídense. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, chicos. Nos vemos. Hasta luego, chicos. ¿Listo? Alicia, Yara, tienen que apagar la computadora. Ya terminó la sesión, por favor. Alicia, Yara, ya acabó la sesión. Tienen que apagar la computadora.